Estamos en domingo a las 8:45, primer domingo ya de diciembre, ya se siente el frío y la época navideña, y vamos a compartir con ustedes temas de análisis de esta semana. Hoy sustituyo a Juan Luis Font y nos acompañan acá Claudia Méndez Arriaza. Hola, buenas noches a que todos. Nos acompaña en vez de Dina Fernández el día de hoy. Paula Hurtado. ¿Qué tal, Quique? Usted dice ya se siente el frío, yo llevo un mes con frío, ¿no? ¿Será que tengo arruinado el termostato? Bueno, pero esa es una discusión que podemos tener más adelante. Pero... Hablemos del frío en un segmento. Don Pedro Trujillo. Bueno, qué cool, como dicen aquí. Qué cool. El mes más bonito del año, si es que llevamos meses diciendo que iba a llegar, ya llegó. Ya llegó, ya estamos en diciembre, 2 de diciembre, y el primer segmento de hoy lo tiene a su cargo Paula Hurtado. En efecto, voy a hablar del frío. No, no son mentiras. Vamos a hablar de ese tema que fue uno de los que marcaron la agenda esta semana, la Ley de Desarrollo Rural. No voy a entrar a discutir el contenido de esa normativa, es algo que ya se ha hablado en varios segmentos de a las 8:45, sino de una postura, específicamente la del presidente de la República, en torno a este tema y no de esta fecha. Voy a mostrarles un video de una reunión que sostuvo el presidente electo Otto Pérez Molina el año pasado con la academia, cuando le dieron una ruta a seguir para darle fortalecimiento y apoyo al tema del desarrollo social. Miremos en esa mesa cuáles fueron las declaraciones que dio el presidente después de que universidades como la de San Carlos, la Universidad de Landívar y también centros de investigación le hicieran ese planteamiento. Es una ruta en donde vamos a empezar a discutir, por un lado, la economía campesina, que nosotros creemos es uno de los puntos importantes, y por el otro lado, el tema de la inversión rural. Esos creo que son dos puntos que son aceptables tanto por la agroindustria como por los campesinos. A ver, dos cosas. Ustedes veían a Adrián Zapata, que entonces era representante de la Universidad de San Carlos, que él planteaba esa propuesta junto con otros académicos. Y veían también que el presidente hablaba de que no hablaba de una ley, hablaba de un tema que no iba a reñir con la economía campesina ni tampoco con la agroindustria. Ahora, el segundo video es de diciembre del 2011. También como presidente electo, él hizo una visita a Alta Verapaz y dio estas declaraciones. Escúchelas. Teníamos el compromiso de trabajar muy fuerte por el desarrollo rural integral, por el desarrollo social, y hoy vengo ya como presidente electo a ratificarles que voy a trabajar muy duro para que el desarrollo rural se convierta en una realidad. Gracias a Pedro Muadi, muchas gracias Pedro por esta lucha y por mantener el contacto y la comunicación. Gracias a Emanuel por ser parte del equipo y por estar en este esfuerzo. Gracias a Robin también, Dalton, por esta lucha, por estar acompañándonos. Nuevamente el presidente no habla de una ley de desarrollo social. Le agradece a Pedro Muadi, que fue electo hace poco presidente del Legislativo para el próximo año y que está en clara oposición a la ley de desarrollo rural. También le agradece a Emanuel Sainer, que es de su equipo, que ha contrapropuesto programas de competitividad para no aprobar esa ley, y a Robbie Dalton, este empresario a quien no le compraron fertilizantes este año para el programa de fertilizantes del Ministerio de Agricultura. Es decir, aquí en ese escenario veíamos a un grupo con el que en un futuro el presidente se iba a confrontar por este tema que en ese momento no estaba planteado como una ley de desarrollo, o al menos no la iniciativa de la que vamos a hablar más adelante. Miremos el siguiente video, es un discurso que da el presidente en mayo de este año cuando aprueban cuando hace una presentación, mejor dicho, de esa política de desarrollo rural en el Palacio Nacional de la Cultura. Miremos. No podemos seguir anteponiendo las ideologías, no podemos seguir en la confrontación, tenemos que buscar, y llegó el momento de los grandes acuerdos entre los guatemaltecos. Hay quienes empiezan a pensar que detrás de esto viene una política agraria en donde vamos a hacer expropiaciones y en donde vamos a ir a quitar tierras. No es cierto. Noten ustedes que estamos hablando de mayo de 2012. Ya hablaba el presidente o se anticipaba a confrontaciones ideológicas. También ya tenía un discurso más girado hacia el que hacía meses atrás el que se convertiría en su secretario de Desarrollo Rural. Ahora, por último, veamos ese mensaje que ha difundido el gobierno en esta semana para apoyar expresamente la iniciativa 4084. La ley de ninguna manera atenta contra la propiedad privada. Por el contrario,
Las instituciones generadas a partir de la ley nos permitirán fortalecer la seguridad jurídica de todas las propiedades rurales. Sin la certeza jurídica de la propiedad es imposible asegurar el desarrollo económico en el campo. Habla de certeza jurídica el mandatario en esta semana, en donde la Ley de Desarrollo Social se prácticamente dividió en dos grupos polarizados. Rápidamente les quiero mostrar un recuento de cuántas vueltas ha dado esta iniciativa para llegar al Congreso de la República. 7 iniciativas en 7 años. Desde el 2005 se han planteado, yo les puse ahí el número de las iniciativas y algunos de los ponentes que partidos políticos las estuvieron promoviendo. Todas esas no tuvieron ningún avance, inclusive la de 2007 que no llegó a tener dictamen. En el 2009 fue que se planteó, miremos la siguiente diapositiva, la famosa 4084. Esta iniciativa planteada por la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo un dictamen favorable y se convirtió en la agenda estuvo en la agenda prioritaria en el año 2010. Sin embargo, en 2011, el año pasado, año electoral, este tema se cayó, mientras que hubo más de 40 paros y bloqueos que incluyeron la demanda de que se aprobara esa ley como uno de sus requerimientos. Y en cuanto al Partido Patriota del Desarrollo Rural, ustedes tal vez recuerden que se habló de este tema en la agenda del cambio, sin embargo tampoco se mencionó la iniciativa de ley que ahora está defendiendo el Ejecutivo. Y también hubo reuniones con empresarios que ofrecieron abordarlo de una manera integral y competitiva. Esto lo hizo el Patriota en campaña, pero cuando se reunía con la izquierda, accedía a reconocer que iba a aprobar la ley, aunque tampoco cuál. Otro factor determinante, en marzo, la marcha campesina, donde el presidente se compromete a darle prioridad al tema, donde los que marcharon desde Alta Verapaz pidieron que se aprobara esa iniciativa, y un acontecimiento más, el conflicto social que se generó a partir de los incidentes en Totonicapán, una crisis gubernamental que intensificó la conflictividad. Un punto más para que discutamos en la mesa, para ponerle un poco de pimienta a este tema. El presidente, ¿qué tiene que jugarse en esta iniciativa? Una promesa que cumplir, una necesidad de reducir los conflictos y estabilizar la gobernabilidad. Las organizaciones campesinas podríamos también suponer, como algunos grupos dicen, que es una lucha ideológica donde quieren que se les dé privilegios, y el sector empresarial defender la propiedad y evitar que se fortalezcan grupos de izquierda al permitirle esta victoria si se aprueba la ley. ¿Empezamos? Pues empecemos. Y rapidito, 1, las palabras se las lleva el viento a medida que van funcionando. 2, donde dije digo, digo Diego. Es el discurso del presidente. 3, la certeza jurídica creo que es el primer elemento interesante. Pero la certeza jurídica, como dijimos el viernes, no hace falta una ley. La certeza jurídica hace falta que el registro de la propiedad genere certeza jurídica. Entonces, para generar certeza jurídica no hay que aprobar una ley, sino que hay que agarrar el registro de la propiedad y obligarle a que haga su trabajo de certeza jurídica, mire aquellos casos en los que no existe la certeza jurídica y le dé la certeza jurídica. Pero es una falacia, o no es apropiado apoyarse en la certeza jurídica de la ley cuando hay un órgano que da certeza jurídica. Y 2 cosas más para terminar. 1, esto no es un tema de empresarios, esto es un tema de cámaras, cuidado. Y la mayor parte de los empresarios de las cámaras son pequeños y medianos empresarios, no son empresarios. Empresarios como grandes empresarios. Parece que dice, el sector empresarial de este país son todos los empresarios, son las cámaras, pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios. No es un grupo de empresarios, cuidado. Y lo segundo es que esto de hablar de organizaciones campesinas es cierto. En ocasiones son organizaciones campesinas, no hay duda, y en ocasiones son grupos bochincheros, delincuentes, como demostraron en San Marcos, que roban electricidad o que secuestran gente, que hacen esta presión. Luego, creo que hay que afinar un poco el discurso entre el sector oligárquico y el sector campesino. En ocasiones hay mucha más gente alrededor. Bueno, yo solo creo que lo que sucedió en San Marcos es bastante diferente de lo que hemos visto que ocurre en Totonicapán, en Cobán, muy distinto, no comparo uno con otro. Yo lo único que quiero decir es que hay algo que no me cuaja a mí en todo esto. Yo realmente no miro al presidente de la República, a Otto Pérez Molina, ni al Partido Patriota del todo distanciados con ese sector empresarial, en pequeña, mediana o grande que sea la finca, la empresa.
no, hay algo que yo no me lo creo, que esté completamente distanciado, ¿no? Eso parece ficticio, realmente parece únicamente una cortina que estamos viendo, pero detrás de esa cortina hay mucho más. Yo me voy a dirigir específicamente a lo de los videos, porque si hay una cosa consistente en todos los videos. En todos los videos se plantea, bueno, diferentes trajes, eso sí, porque ahora sí solo usa uno, que es el oscuro con la bandera en la corbata, sí, pero manifiesta siempre que se tiene que hacer un trabajo para la economía campesina que no sea contraria a la economía de la gran agroindustria. En todos los discursos, en todos los videos, ese fue un tema que sí insistió. En ninguno hablaba de la Ley de Desarrollo Rural Integral, sino hasta el final. Pero en el fondo sí hablaba de una política de desarrollo rural integral que no confrontara a la economía campesina con la agroindustria. En eso sí fue consistente desde el inicio. Ahora, yo insisto en lo que decía el viernes. El tema para mí debe ser desarrollo humano integral, y la territorialidad es simplemente el lugar donde la persona esté y no el objetivo específico de que si es rural o es urbana donde vive la persona. Ahora sobre el comentario que hace y un poco sobre mi escepticismo a creerme si realmente existe un distanciamiento, como lo dice Quique, existe, digamos, una coherencia desde el principio hasta el final y una claridad en la exposición de sus motivos. No quiero enemistar a unos con los otros, pero realmente cree que hayan quedado que este es un momento en que el sector privado organizado cobra distancia y toma distancia del presidente. ¿Lo cree completamente? A mí lo que más me llamó la atención fue ver a Jorge Brito de vuelta en esto, porque Cámara de Comercio ya no forma parte del CACIF. Este tema tiene poco o nada que ver con Cámara de Comercio, y sin embargo llegó y acuerpó como Cámara de Comercio a las demandas de Cámara del Agro, que era específicamente la que estaba reclamando. Eso me llamó la atención. ¿Usted ve distancia de ese sector? Logró unir al sector empresarial en una forma en que no había estado unido antes. Es que esos artículos... ¿En contra del presidente? No, en contra yo no creo. Yo creo que hay aquí, hay 2 o 3 artículos que ya los tocamos el viernes, sustanciales, que chirrían mucho. Yo estoy de acuerdo en que la reforma agraria, o en que la reforma rural, o en que en el desarrollo humano, que hay que entrarle, O sea, eso es indiscutible. Pero hay 2 o 3 artículos que chirrían en exceso. Un presidente no puede decir, no, aunque ahí ponga, porque lo pone, ahí lo pone, que cabe la expropiación, no vamos a expropiar. Bueno, discúlpeme usted, mejor usted no expropia, pero luego vienen otros. Entonces yo creo que se podría haber flexibilizado esos 2 o 3 cosas que hacen que chirrían demasiado. Tú dijiste un punto, Alvianes, y quizá con eso podemos cerrar este segmento. Esta defensa de la iniciativa se da en un momento en que el presidente ha retirado del Congreso su propuesta de reforma constitucional, y también un poco después de una fuerte crisis gubernamental por los acontecimientos en Totonicapán, que le generaron mucha aversión al presidente y que podría él en cierta forma resarcir o congraciarse con grupos con los que y quitarse un poco de carga. Y descargarse bastante. Cerramos con sus palabras, Quique, sí. Tenemos que ir al corte, y al volver regresamos ya con nuestro invitado para hablar del tema de emprendedurismo acá en Guatemala.